¿Seremos la generación del fin? ¿Cuánto falta para el regreso de Cristo? En la actualidad, observamos señales que nos llevan a reflexionar sobre la proximidad de este evento. Es crucial detenernos y examinar las señales que podrían indicar la cercanía del regreso de Cristo. Esta no es solo una cuestión teológica, sino una llamada a la reflexión y a la preparación espiritual. En este video te daremos 5 señales que podrían ser la clave para entender si en verdad nos encontramos cerca del fin. 5 señales proféticas que la Biblia nos ha dejado como guía. Cada una de estas señales, meticulosamente descritas en las Escrituras, nos ofrece pistas sobre el tiempo del fin y el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Primera señal, el reverdecimiento de Israel. El resurgimiento de la nación de Israel se alinea con las profecías bíblicas. Después de su destrucción en el año 70 después de Cristo, Israel quedó en ruinas, cumpliéndose las profecías de Jesús sobre Jerusalén, la cual se encuentra en Mateo 24, 1, 2, donde Jesús dice: Jesús salió del templo y mientras se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, todas serán derribadas. Esta profecía se cumplió cuando el templo de Jerusalén fue destruido por las fuerzas romanas durante la gran revuelta judía en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, contra todo pronóstico, en 1948, Israel resurgió como una nación independiente. Este renacimiento no solo fue un hecho político, sino un fenómeno histórico que dejó perplejo al mundo, tal como se relata en Isaías 66, 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto algo igual? ¿Puede acaso nacer una nación en un día o brotar un pueblo de una sola vez? Pero Sión apenas estaba de parto cuando dio a luz a sus hijos. La resurrección de Israel como nación no solo es un capítulo fascinante en la historia, sino que también tiene profundas implicaciones en el cumplimiento de las profecías bíblicas, especialmente aquellas relacionadas con el regreso de Cristo. Jesús, en Mateo 24, utilizó la analogía de la higuera para referirse a Israel. Así como la higuera reverdece, Israel resurgiría. Este cumplimiento profético es un testimonio tangible de la fidelidad de las Escrituras y sugiere que nos encontramos en un periodo crucial de la historia redentora. Ahora, cuando Jesús habló de esta generación en Mateo 24, no se refería solo a la generación presente en ese momento, sino a la generación que presenciaría el reverdecimiento de la higuera, es decir, el resurgimiento de Israel. La duración de una generación, según las Escrituras, se estima entre 70 y 80 años, dada la fundación de Israel en 1948, si le sumamos 80 años. Esta generación comprende hasta el año 2028, estamos en un periodo que coincide notablemente con esta escala temporal. Aquí vamos a realizar un paréntesis grande, ya que es imperativo entender que estas cifras no deben interpretarse como predicciones exactas, sino como indicadores para estar atentos a los tiempos. Recordemos lo que nos dice Mateo 24:36. Pero en cuanto a aquel día y hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El reverdecimiento de Israel y la duración de una generación nos instan a reflexionar sobre la proximidad de eventos proféticos y a prepararnos espiritualmente para el retorno glorioso de nuestro Señor. Segunda señal: falsos profetas y apostasía. Adentramos en las palabras directas de Jesús registradas en Mateo 24. En este capítulo, conocido como el Discurso del Monte de los Olivos, Jesús advierte sobre el surgimiento de falsos maestros y profetas en los tiempos finales. En el versículo 24, Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para, de ser posible, engañar a los mismos elegidos. Estas palabras subrayan la importancia de estar alerta y discernir la verdad en medio de la proliferación de enseñanzas engañosas. En la actualidad, presenciamos tristemente ejemplos de apostasía, donde individuos y aún líderes religiosos abandonan o distorsionan la fe cristiana. La apostasía puede manifestarse de diversas maneras, desde la negación de doctrinas fundamentales hasta la adopción de enseñanzas contrarias a las Escrituras. La apostasía puede presentarse de manera sutil, y la advertencia es clara: permanecer arraigados en la fe auténtica es crucial para resistir la influencia de falsas enseñanzas. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tercera señal:
aumento de la maldad profetizada por Cristo, impacta nuestro mundo actual, y cómo estas condiciones podrían llevar al cumplimiento de las profecías. En la profecía de Jesús acerca del aumento de la maldad en el mundo, como se registra en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras de Cristo ofrecen una perspectiva sombría pero esencial sobre la condición espiritual de la humanidad en los últimos tiempos. No podemos negar la creciente presencia de maldad en diferentes aspectos de la sociedad. Desde actos de violencia hasta corrupción y una marcada decadencia moral, la maldad parece expandirse como una sombra ominosa. A lo largo de los años, hemos sido testigos de eventos violentos y actos de terrorismo que han sembrado el temor y la inseguridad en todo el mundo. La maldad se manifiesta en la forma más extrema a través de la violencia indiscriminada. La pérdida de valores éticos y morales es evidente en muchos ámbitos, desde la esfera política hasta la esfera personal. La corrupción se ha vuelto moneda corriente, erosionando la confianza y la integridad. Asistimos a una creciente descomposición de los fundamentos familiares, el aumento de divorcios, la falta de valores familiares sólidos y la desatención de las necesidades emocionales de los niños son manifestaciones de esta realidad. Las Escrituras nos advierten que, en los últimos días, la maldad se multiplicará y, como consecuencia, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento espiritual podría llevar a un distanciamiento de la verdad y a la aceptación de conductas que antes eran consideradas moralmente inaceptables. Además, el aumento de la maldad podría ser un precursor de eventos más trascendentales descritos en las profecías bíblicas, como el juicio divino sobre la tierra impía. El apóstol Pablo, en Romanos 1:18, habla sobre la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que detienen con injusticia la verdad. Cuarta señal: fenómenos en la tierra. Eventos naturales que han sido destacados en las Escrituras como señales de los tiempos finales. Las Escrituras, en Mateo 24:7, nos proporcionan un marco profético sobre estos fenómenos, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras de Jesús delinean una serie de eventos naturales y crisis que, según las Escrituras, aumentarán en frecuencia e intensidad en los últimos días. La interconexión entre eventos naturales y profecías bíblicas nos lleva a considerar cómo la creación misma puede estar expresando señales del tiempo del fin. La multiplicación de pestes, hambres y terremotos puede interpretarse como un eco de la creación gimiendo, como se describe en Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto hasta el presente. Este aumento de fenómenos naturales también puede vincularse con las advertencias dadas en Apocalipsis, donde se describen catástrofes cósmicas que preceden al retorno de Cristo. Estos eventos naturales no solo cumplen profecías, sino que también nos recuerdan la fragilidad de este mundo. Aunque los avances tecnológicos y científicos han proporcionado cierto control sobre nuestro entorno, estos fenómenos subrayan la limitación de la humanidad frente al poder de la naturaleza y, en última instancia, la soberanía de Dios sobre toda la creación. Quinta señal: aumento de la ciencia. Este fenómeno no solo refleja el progreso humano, sino que también nos invita a considerar cómo estos avances se relacionan con las profecías bíblicas. Dentro de los avances científicos más notables en la actualidad, la inteligencia artificial emerge como un campo que ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos con la tecnología. ¿Cómo se relaciona esto con las profecías bíblicas? La capacidad de la inteligencia artificial para aprender, tomar decisiones y, en algunos casos, imitar procesos de pensamiento humano plantea preguntas sobre cómo estas tecnologías podrían influir en eventos futuros. Algunos incluso sugieren que ciertos desarrollos tecnológicos podrían alinearse con las profecías bíblicas sobre la marca de la bestia o la creación de imágenes que parecen tener vida. Apocalipsis 13:14-18. Si bien las Escrituras no mencionan explícitamente la tecnología moderna, las profecías bíblicas advierten sobre eventos y desarrollos que podrían tener paralelos en nuestra era. Por ejemplo, la capacidad de la tecnología para controlar y rastrear a las personas plantea cuestionamientos éticos y señala la necesidad de estar alerta a los posibles abusos que podrían llevar a situaciones que reflejen las advertencias bíblicas. La habilidad para manipular la genética, crear inteligencia artificial avanzada y ejercer un mayor control sobre la información plantea desafíos éticos significativos. En la medida en que avanzamos en la ciencia, debemos recordar la responsabilidad moral de utilizar estos conocimientos para el bien común y en conformidad con los principios bíblicos. En este viaje a través de las señales proféticas, hemos explorado eventos que Cristo mismo predijo como indicadores de los tiempos finales, desde el reverdecimiento de Israel hasta el aumento de la ciencia. Cada señal apunta a la prontitud del retorno de Cristo.
Marcos 13 y la llamada a la vigilancia y oración. Pero de ese día o de esa hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta y lloren. No saben cuándo llegará el momento. Los invito a reflexionar sobre estas señales proféticas. ¿Cómo impactan estas verdades en sus vidas y perspectivas? ¿Cómo respondemos a la llamada de Jesús a la vigilancia y la oración en medio de un mundo en constante cambio? Sus comentarios y reflexiones son valiosos. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo, y si aún no lo has hecho, suscríbete. Hasta la próxima.